¿Alguna vez has sentido que tu vida está atrapada en un ciclo sin salida, donde cada día se repite exactamente igual al anterior y donde tus sueños parecen ser un lujo que simplemente no puedes permitirte? Pero antes de comenzar, por favor dale me gusta al video y cuéntame desde qué parte del mundo nos estás viendo hoy. Siempre es fascinante ver quiénes se unen a nosotros desde diferentes lugares del mundo. La historia que vas a escuchar hoy podría ser la de millones de mujeres alrededor del mundo, pero tiene algo especial que la hace única. Es la historia de Carmen Ruiz, una joven de 25 años, que cada madrugada, cuando las calles de Madrid aún estaban envueltas en la oscuridad del amanecer, se levantaba religiosamente a las 5 de la mañana para enfrentar otro día de una rutina que parecía no tener fin. ¿Alguna vez te ha pasado esto? ¿Has sentido el peso de las responsabilidades familiares sobre tus hombros, tan pesado que parece que no puedes respirar? Carmen conocía esa sensación mejor que nadie. En su pequeño apartamento, compartido con su madre doña Elena y su hermana menor Isabel de 19 años, ella había asumido un papel que nunca debió ser suyo a tan corta edad. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que está a punto de sucederle a Carmen desafiará todo lo que creemos saber sobre el destino, las oportunidades y el poder transformador del reconocimiento. Verás, cuando Carmen tenía apenas 17 años, su padre tomó una decisión que cambiaría para siempre el rumbo de esta familia. Un día simplemente se fue, dejando atrás no solo promesas rotas y corazones destrozados, sino también la pesada carga de mantener económicamente a dos mujeres que dependían completamente de él. Desde ese momento, Carmen no tuvo más opción que convertirse en el pilar económico del hogar. Pero aquí viene lo extraordinario de esta historia. En lugar de amargarse o rendirse, ella tomó una decisión que habla volúmenes sobre su carácter. Decidió que su hermana Isabel tendría la oportunidad que ella misma había perdido. Los estudios universitarios de Isabel se convirtieron en su prioridad absoluta, incluso si eso significaba enterrar sus propios sueños académicos. ¿Te imaginas levantarte cada día sabiendo que cada peso que ganas, cada hora que trabajas, cada sacrificio que haces, es para que alguien más pueda tener el futuro que tú siempre quisiste? Carmen lo hacía con una determinación silenciosa que pocas personas poseen. Sus propias aspiraciones quedaron relegadas a segundo plano, archivadas en algún rincón de su corazón junto con los libros de matemáticas que una vez la apasionaron. Lo que vas a descubrir ahora podría sorprenderte, porque a veces el universo tiene formas misteriosas de recompensar a quienes dan sin esperar nada a cambio. Carmen no sabía que su dedicación al trabajo, esa meticulosidad con la que trataba cada tarea de limpieza como si fuera la más importante del mundo, estaba siendo observada. No sabía que alguien había comenzado a notar la gracia con la que organizaba cada documento, el cuidado con el que trataba cada objeto, como si entendiera que detrás de cada escritorio había sueños y proyectos importantes para alguien más. Pero antes de revelarte quién era esa persona y cómo un simple gesto cambiaría todo el curso de la vida de Carmen, necesitas entender la profundidad de su sacrificio y la belleza de su alma generosa, porque sólo así comprenderás la magnitud de lo que está por venir. Si estas revelaciones sobre el potencial humano oculto te fascinan tanto como a mí, suscríbete al canal, porque cada semana exploramos historias similares que demuestran cómo las transformaciones más extraordinarias suceden cuando menos las esperamos. Carmen había encontrado en aquel imponente edificio de cristal y acero de 30 pisos, ubicado en pleno corazón de Madrid, algo más que un simple trabajo. Era su refugio, su espacio de transformación silenciosa, donde cada madrugada, cuando las luces de la ciudad apenas comenzaban a parpadear, ella iniciaba un ritual que iba mucho más allá de la simple limpieza.
El edificio era una torre moderna que se alzaba majestuosamente entre las construcciones del centro empresarial madrileño. Sus ventanas reflejaban los primeros rayos del sol como espejos gigantes, y Carmen conocía cada uno de sus rincones, cada oficina, cada pasillo. Pero lo que realmente hacía especial ese lugar no era su arquitectura impresionante, sino la forma en que Carmen había logrado encontrar propósito y dignidad en cada tarea que realizaba allí. Su supervisor, Joaquín, era una de esas personas raras que entienden el verdadero valor del trabajo bien hecho, independientemente de cuál sea. Era un hombre de carácter noble que siempre trataba a Carmen con el respeto que ella merecía, reconociendo no solo la calidad excepcional de su trabajo, sino también la dedicación genuina que ponía en cada detalle. Para Joaquín, Carmen no era simplemente otra empleada de limpieza, era una profesional que ejecutaba su trabajo con una precisión y cuidado que él había aprendido a admirar profundamente. Pero había algo particular en el piso 25 de aquel edificio que estaba a punto de cambiar todo el rumbo de la historia de Carmen. Allí se encontraba Tecmadrid, una empresa de desarrollo de software que en los últimos 5 años había experimentado un crecimiento tan exponencial que había comenzado a llamar la atención de todo el sector tecnológico español. Era una compañía especializada en soluciones tecnológicas innovadoras, donde mentes brillantes trabajaban día y noche, creando programas que revolucionaban la forma en que las empresas operaban. La verdad oculta detrás del éxito de Tecmadrid era que habían logrado algo que pocas empresas consiguen: combinar innovación tecnológica con un enfoque humano genuino hacia los problemas reales de sus clientes. No se trataba solo de crear código o desarrollar aplicaciones, se trataba de entender las necesidades profundas de las personas y transformarlas en soluciones digitales que realmente marcaran una diferencia en sus vidas cotidianas. Carmen limpiaba aquellas oficinas todos los días, observando desde la distancia el movimiento constante de profesionales que llegaban temprano y se quedaban hasta tarde, completamente absortos en sus pantallas y proyectos. Veía las pizarras llenas de diagramas complejos, las mesas repletas de documentos estratégicos, las reuniones intensas donde se tomaban decisiones que afectarían a miles de personas. Y aunque ella no lo sabía en ese momento, su presencia silenciosa y su trabajo meticuloso estaban siendo notados por alguien muy especial. Cada documento que organizaba, cada superficie que pulía hasta dejarla impecable, cada detalle al que prestaba atención, estaba construyendo sin saberlo el camino hacia una transformación que cambiaría no solo su destino, sino también el de una persona que había dedicado su vida entera a los números, a las estrategias y a los códigos, pero que había olvidado la importancia de las conexiones humanas genuinas. Era una de esas mañanas típicas de Madrid, donde el aire fresco del amanecer se mezclaba con el aroma del café recién hecho en las cafeterías cercanas. Alejandro Torres, de 35 años, había desarrollado la costumbre de llegar a Tecmadrid mucho antes que el resto de su equipo. Como CEO de la empresa, esas horas de silencio matutino representaban su momento más productivo, cuando podía concentrarse en las decisiones estratégicas que definirían el futuro de la compañía. Alejandro era el tipo de líder que había construido su éxito sobre la base de la disciplina férrea y la atención obsesiva a los detalles. Durante años, su mundo había girado exclusivamente en torno a códigos de programación, análisis de mercado, reuniones con inversores y la constante presión de mantener a Tecmadrid en la vanguardia de la innovación tecnológica. Su mente funcionaba como una máquina perfectamente calibrada, siempre procesando datos, evaluando riesgos y calculando probabilidades de éxito.
Pero esa mañana en particular, algo completamente inesperado estaba a punto de interrumpir su rutina metódicamente planificada. Mientras revisaba algunos informes en su oficina de cristal, un movimiento sutil en el área de trabajo captó su atención periférica. Al levantar la vista de sus documentos, vio a Carmen organizando cuidadosamente unos papeles que habían caído de uno de los escritorios durante la noche. Lo que sucedió en ese momento fue una revelación silenciosa que cambiaría para siempre la perspectiva de Alejandro sobre lo que realmente significaba la excelencia profesional. Observó, casi hipnotizado, la delicadeza extraordinaria con que Carmen manejaba cada documento. No se trataba simplemente de recoger papeles del suelo. Había algo casi reverencial en la forma en que ella examinaba cada hoja, verificando que no estuviera arrugada, organizándolas según un orden lógico que solo alguien con verdadero respeto por el trabajo ajeno podría entender. La postura de Carmen irradiaba una profesionalidad que iba mucho más allá de las expectativas de su cargo. Su concentración era absoluta, como si cada gesto fuera parte de una danza perfectamente coreografiada donde no había espacio para la prisa o la negligencia. Alejandro se dio cuenta de que estaba presenciando algo extraordinario. Una persona que había transformado una tarea aparentemente simple en un acto de dedicación genuina. Por primera vez en años, Alejandro dejó de lado sus planillas financieras, sus proyecciones de crecimiento y sus complejas estrategias de mercado. Su mente, habitualmente ocupada en procesar múltiples variables empresariales simultáneamente, se detuvo por completo para observar a esta mujer que trabajaba con una entrega que él raramente había visto, incluso entre sus empleados más talentosos y mejor remunerados. Había algo profundamente conmovedor en la escena que se desarrollaba ante sus ojos. Carmen no sabía que estaba siendo observada, por lo que su comportamiento era completamente auténtico, sin artificio alguno. La verdad oculta que Alejandro estaba descubriendo era que la verdadera excelencia profesional no siempre se encuentra donde uno espera buscarla. A veces, las lecciones más valiosas sobre dedicación, respeto y compromiso provienen de las personas que trabajan en silencio, sin reconocimiento, pero con un corazón que entiende el valor intrínseco del trabajo bien hecho. Los días siguientes a aquel primer momento de observación, algo había cambiado fundamentalmente en la rutina matutina de Alejandro. Encontraba excusas sutiles para salir de su oficina cuando sabía que Carmen estaría trabajando en esa área, fingiendo necesitar documentos de la impresora o revisar algo en los escritorios cercanos. Era como si una fuerza invisible lo atrajera hacia esa presencia silenciosa que había logrado capturar su atención de una manera que él no terminaba de comprender. Den like a este video si sentiste esa conexión especial que solo surge cuando una historia toca algo genuino en nuestro corazón y nos recuerda que todos tenemos un potencial esperando ser descubierto. Fue durante una de esas mañanas, mientras Carmen realizaba su trabajo con la misma dedicación meticulosa de siempre, que el destino decidió intervenir de la forma más simple y poética posible. Un papel había rodado debajo de uno de los escritorios, probablemente empujado por la corriente de aire del sistema de ventilación, durante la noche. Carmen lo notó de inmediato, como notaba cualquier detalle que estuviera fuera de lugar en aquel espacio que conocía tan íntimamente. Sin dudarlo, se agachó con la gracia natural que caracterizaba todos sus movimientos, estirando la mano para alcanzar aquel documento solitario que había escapado de su lugar designado. Pero lo que ni Carmen ni Alejandro esperaban era que justo en ese momento él había tomado la decisión impulsiva de acercarse, movido por una curiosidad que ya no podía ignorar. El impacto de ese encuentro casual fue mucho más profundo de lo que cualquiera de los dos podría haber anticipado.
Cuando Alejandro se agachó también para ayudar y sus manos se rozaron brevemente al alcanzar el mismo papel, fue como si una corriente eléctrica atravesara el espacio entre ellos. Era uno de esos momentos que parecen transcurrir en cámara lenta, donde cada segundo se estira y se vuelve significativo de maneras inexplicables. El contacto físico fue mínimo, apenas un roce de dedos que duró una fracción de segundo, pero la energía que se generó en ese instante fue suficiente para alterar completamente la dinámica entre dos personas que hasta ese momento habían existido en universos paralelos dentro del mismo edificio. Carmen levantó la vista, sorprendida, y por primera vez sus ojos se encontraron directamente con los de Alejandro. «Gracias, señor», murmuró Carmen con esa voz suave que parecía contener todo un mundo de educación y respeto. Había algo en su tono que revelaba no solo buena crianza, sino también una humildad genuina que en el mundo empresarial de Alejandro se había vuelto extremadamente rara de encontrar. La respuesta de Alejandro fue instintiva, casi automática, como si las palabras salieran de algún lugar más profundo que su mente calculadora habitual. «Alejandro, puedes llamarme Alejandro», dijo, extendiéndole el papel, pero sin hacer ningún movimiento para alejarse. Había algo magnético en ese momento que lo mantenía allí, como si romper esa proximidad fuera a deshacer algo importante que acababa de comenzar a formarse. La curiosidad genuina que había estado creciendo en él durante días, finalmente encontró su voz cuando preguntó, con una sencillez que contrastaba con la complejidad de las conversaciones empresariales a las que estaba acostumbrado. «¿Cuál es tu nombre?» «Carmen, señor. Alejandro», contestó ella, y su voz salió casi como un susurro, como si estuviera navegando por territorio desconocido. Había una música sutil en la forma en que pronunció su nombre, una combinación de nerviosismo y naturalidad que hizo que algo se moviera profundamente en el pecho de Alejandro. La noche después de aquel primer encuentro, Alejandro se encontró en una situación completamente nueva para él. Por primera vez en años, no podía concentrarse en sus proyecciones financieras ni en las estrategias de expansión que normalmente ocupaban cada minuto de su tiempo. Su mente seguía regresando a ese momento bajo el escritorio, a la suavidad de la voz de Carmen cuando pronunció su nombre, a la autenticidad que irradiaba a cada uno de sus gestos. Era como si algo profundo hubiera despertado en él, una parte de su humanidad que había estado dormida bajo capas de responsabilidades empresariales y decisiones racionales. Esa noche, mientras caminaba por las calles de Madrid después del trabajo, se detuvo frente a una floristería y, sin pensarlo demasiado, compró una rosa blanca. No sabía exactamente por qué eligió ese color, pero algo en su simbolismo de pureza y nuevos comienzos resonó con lo que estaba sintiendo. Al día siguiente, antes de que llegara cualquier empleado, Alejandro se dirigió silenciosamente al escritorio que Carmen siempre limpiaba con tanto esmero. Colocó la rosa junto con una nota que había escrito y reescrito varias veces durante la madrugada. Sus palabras finales fueron simples pero cargadas de significado. «Gracias por cuidar también de nuestro espacio. Marcas la diferencia». Cuando Carmen llegó esa mañana y descubrió la rosa blanca esperándola, su reacción fue una mezcla de sorpresa, confusión y una emoción que no había sentido en mucho tiempo. Nadie, absolutamente nadie, había reconocido su trabajo de esa manera tan personal y delicada. La nota, escrita con una letra masculina firme pero cuidadosa, la conmovió hasta las lágrimas. En un mundo donde su labor pasaba prácticamente desapercibida, alguien había tomado el tiempo no solo para notarla, sino para expresar gratitud. De una forma tan hermosa, pero no todo en esa transformación que estaba experimentando Carmen iba a ser fácil. La realidad de trabajar en un entorno corporativo también incluía enfrentar situaciones incómodas que pondrían a prueba su fortaleza interior. Marcos,
Uno de los desarrolladores más jóvenes de TecMadrid había comenzado a prestar atención a Carmen, pero de una manera completamente diferente a la respetuosa observación de Alejandro. El enfoque de Marcos era invasivo, irrespetuoso, cargado de esa mentalidad tóxica que considera que puede tomar libertades con personas que percibe como vulnerables o de menor estatus social. Un día, mientras Carmen intentaba realizar su trabajo en paz, Marcos la interceptó en el pasillo, bloqueándole deliberadamente el paso con su carrito de limpieza. «Oye, guapa», le dijo con una sonrisa que pretendía ser encantadora, pero que solo logró incomodar profundamente a Carmen. «¿Qué tal si nos tomamos algo después del trabajo? Conozco un lugar genial por la zona universitaria». Su tono era condescendiente, como si estuviera haciéndole un favor al mostrar interés en ella. Carmen, con la educación que siempre la había caracterizado, intentó rechazar la invitación de manera cortés. «Gracias, pero no puedo», respondió, tratando de esquivarlo para continuar con sus tareas. Pero Marcos no estaba dispuesto a aceptar un no como respuesta. Se acercó más, invadiendo su espacio personal de una manera que la hizo sentir extremadamente incómoda y llegó al punto de tocar su brazo sin permiso. «Vamos, no seas tímida», insistió, con esa persistencia molesta que caracteriza a quienes no entienden los límites básicos del respeto. «Una cervecita no le hace daño a nadie. Eres demasiado bonita para estar siempre escondida con esa ropa de trabajo». La situación estaba escalando de una manera que Carmen no sabía cómo manejar. Se sentía atrapada entre la necesidad de mantener su trabajo y la urgencia de hacer respetar su dignidad personal. La providencia tiene formas misteriosas de intervenir en los momentos exactos cuando más se necesita. Alejandro, que había estado observando desde su oficina de cristal, presenció toda la escena incómoda entre Marcos y Carmen. Lo que vio le provocó una reacción visceral que lo sorprendió a él mismo. No era solo indignación profesional por el comportamiento inapropiado de un empleado. Era algo mucho más profundo, más personal, más protector. Sin dudarlo ni un segundo, Alejandro salió de su oficina con pasos decididos y una expresión que todos los empleados de TecMadrid habían aprendido a reconocer como la que antecedía a las decisiones más firmes. «Marcos», dijo con una voz que cortaba el aire como una navaja, «necesito verte en mi oficina ahora mismo». El tono no admitía discusión. Era la voz del liderazgo auténtico, esa autoridad natural que no necesita gritar para hacerse respetar. Marcos, que segundos antes se sentía confiado y dominante, de repente se vio reducido a la realidad de sus acciones. El cambio en su lenguaje corporal fue inmediato. Los hombros se hundieron, la sonrisa arrogante desapareció y siguió a su jefe con la cabeza gacha. Dentro de la oficina, Alejandro no perdió tiempo en rodeos diplomáticos. Su mensaje fue cristalino, directo y contundente. Le explicó a Marcos que lo que había presenciado no era simplemente una conversación amistosa mal interpretada, sino acoso laboral en su forma más clara. Ella dijo no, Marcos. En cualquier idioma, en cualquier contexto, esa palabra tiene un significado inequívoco. Le dijo con una frialdad profesional que era más efectiva que cualquier grito. La verdad oculta de este momento era que Alejandro no estaba simplemente cumpliendo con protocolos empresariales o evitando problemas legales para la empresa. Estaba defendiendo algo mucho más fundamental, la dignidad humana, el derecho de cada persona a ser tratada con respeto, independientemente de su posición en la jerarquía corporativa. Era una lección de liderazgo que iba mucho más allá de los manuales de recursos humanos. Pero como sucede con todas las decisiones importantes, esta intervención generó ondas que se extendieron rápidamente por toda la oficina. La noticia de que el CEO había reprendido severamente a un desarrollador por faltar el respeto a una empleada de limpieza se propagó como un incendio en pastizal seco.
Y como era de esperarse, las reacciones fueron tan variadas como las personalidades que poblaban ese edificio. Algunos, empleados, especialmente aquellos con valores sólidos y una mentalidad madura, aplaudieron silenciosamente la decisión de Alejandro. Veían en esa acción una demostración de los principios auténticos de liderazgo, una prueba de que su empresa realmente valoraba a todas las personas que contribuían a su funcionamiento, sin importar el color de su uniforme o el tipo de trabajo que realizaran. Sin embargo, otros comenzaron a murmurar en los pasillos, creando teorías conspirativas sobre posibles favoritismos o motivaciones ocultas. Había quienes no podían concebir que un CEO defendiera a una empleada de limpieza simplemente porque era lo correcto, y comenzaron a especular sobre relaciones inapropiadas o intereses personales detrás de esa decisión. Carmen se encontró en una posición sumamente compleja. Por un lado, se sentía profundamente agradecida por la intervención de Alejandro, reconociendo que muy pocas personas en posiciones de poder habrían tomado esa decisión tan valiente y directa. Por otro lado, ahora se sentía expuesta, consciente de que se había convertido involuntariamente en el centro de atención y especulación de toda la oficina. La transformación que estaba experimentando Carmen ya no era solo personal. Ahora tenía una dimensión pública que la obligaba a navegar aguas mucho más complejas de lo que había anticipado. Esa noche, cuando Carmen llegó a su pequeño apartamento con la rosa blanca cuidadosamente protegida en su bolso, no esperaba que su hermana menor fuera tan perceptiva. Isabel tenía esa intuición natural que caracteriza a las personas jóvenes cuando observan cambios en quienes más aman. En el momento en que Carmen sacó delicadamente la flor y la colocó en un vaso con agua sobre la mesa de la cocina, Isabel levantó la vista de sus libros universitarios con una sonrisa que mezcla curiosidad y complicidad. Únete a esta comunidad suscribiéndote al canal, donde compartimos regularmente estas historias profundas sobre personas que descubrieron su verdadero valor y cómo el reconocimiento auténtico puede cambiar vidas para siempre. Vaya, vaya, dijo Isabel con ese tono travieso que solo las hermanas menores saben usar. Parece que alguien tiene un admirador misterioso. Y no me digas que es solo un gesto de agradecimiento porque esa rosa está más cuidada que las joyas de la corona. La observación de Isabel no era solo una broma casual. Había notado algo fundamental en Carmen que iba mucho más allá de una simple flor. Isabel había crecido observando a su hermana mayor sacrificar cada aspecto de su vida personal por el bienestar familiar. Durante años, había visto cómo Carmen se levantaba antes del amanecer, trabajaba incansablemente y regresaba a casa agotada, pero siempre dispuesta a ayudar con las tareas domésticas o con los estudios de Isabel. Pero ahora había algo diferente en su mirada, una chispa que había estado ausente durante mucho tiempo. Carmen, hermana, continuó Isabel con una mezcla de ternura y preocupación genuina. Tú estás diferente, más atenta, más radiante. Es como si alguien hubiera encendido una luz en tu interior que yo no veía desde que éramos niñas. Sus palabras tocaron algo profundo en Carmen, porque Isabel tenía razón. Algo fundamental estaba cambiando en su manera de verse a sí misma y al mundo que la rodeaba. La verdad oculta era que los gestos de reconocimiento y respeto de Alejandro habían despertado en Carmen una autoestima que había estado dormida bajo años de responsabilidades y sacrificios. Por primera vez en mucho tiempo, alguien la había visto no solo como una trabajadora eficiente, sino como una persona digna de consideración especial, de gestos delicados, de protección cuando la necesitaba. Esa revelación interna llevó a Carmen a tomar una decisión que para muchos podría parecer insignificante, pero que para ella
representaba un acto revolucionario de autoafirmación. Decidió invertir parte de sus ahorros en algo completamente personal, un cambio, la imagen que reflejara la transformación que estaba experimentando por dentro. El sábado por la mañana, Carmen caminó decidida hacia el salón de belleza del barrio, donde doña Rosa había estado cortando cabello durante más de 20 años. Doña Rosa era una de esas mujeres sabias que entiende que cambiar el cabello de una mujer va mucho más allá de la estética. Es un ritual de renovación, una declaración silenciosa de que algo importante está cambiando en su vida. Niña, llevas el mismo peinado desde que te conozco, observó doña Rosa mientras examinaba el cabello largo y siempre recogido de Carmen. Es hora de que te veas tan hermosa por fuera como eres por dentro. Con manos expertas y un ojo artístico desarrollado a través de décadas de experiencia, doña Rosa creó un corte que enmarcaba perfectamente el rostro de Carmen, resaltando sus ojos expresivos y suavizando sus facciones. La transformación fue impactante. Cuando Carmen se miró al espejo después del corte y peinado, apenas podía reconocer a la mujer que le devolvía la mirada. No era solo el cabello, era toda su postura, la forma en que sostenía la cabeza, la confianza que irradiaba su sonrisa. Era como si hubiera estado escondida bajo una versión de sí misma y finalmente hubiera encontrado el valor para emerger. El lunes siguiente, cuando Carmen se preparó para ir al trabajo, algo extraordinario sucedió frente al espejo de su pequeño dormitorio. Por primera vez en años, la mujer que le devolvía la mirada no era solo la trabajadora responsable y sacrificada que había sido siempre, sino alguien completamente nueva. Su nuevo corte de cabello había liberado una feminidad que había estado oculta bajo la rutina y las responsabilidades, y esa revelación cambió fundamentalmente la manera en que se movía por el mundo. Abrió su armario y en lugar de elegir automáticamente la ropa más práctica y discreta como siempre hacía, se detuvo a considerar piezas que había relegado al olvido. Una blusa azul que realzaba el color de sus ojos, unos pantalones que definían mejor su silueta, un collar sencillo que Isabel le había regalado 2 navidades atrás y que nunca había usado. Cada elección era un pequeño acto de rebelión contra la versión de sí misma que había aceptado durante tanto tiempo. La transformación era tan profunda que incluso Joaquín, su supervisor, notó inmediatamente el cambio cuando llegó al edificio. «Carmen, te ves radiante hoy», le dijo con esa sonrisa paternal que siempre la tranquilizaba. «Ese corte de cabello te queda perfecto». Sus palabras confirmaron lo que ella había sentido esa mañana. Finalmente, estaba permitiéndose ser vista no solo como una empleada eficiente, sino como la mujer hermosa e inteligente que siempre había sido. Pero el universo tenía preparada una situación que pondría a prueba esta nueva confianza de Carmen de una manera completamente inesperada. A media mañana, cuando el edificio bullía con la actividad típica de una jornada laboral normal, algo imprevisto alteró toda la dinámica del lugar. Un corte masivo de energía eléctrica afectó todo el distrito empresarial de Madrid, sumergiendo el imponente edificio de cristal y acero en una penumbra que transformó completamente su atmósfera. Los sistemas de ventilación se silenciaron, las computadoras se apagaron abruptamente, y solo permanecieron funcionando las luces de emergencia que creaban sombras dramáticas en los pasillos que Carmen conocía tan bien. La mayoría de los empleados, al verse imposibilitados de continuar con sus tareas digitales, recibieron la autorización para trabajar desde casa hasta que se restableciera el suministro eléctrico. Sin embargo, Carmen tomó una decisión que reveló algo fundamental sobre su carácter y su nueva mentalidad.
Mientras otros veían el apagón como una excusa perfecta para abandonar sus responsabilidades, ella entendió que su trabajo no dependía de la electricidad. Las superficies seguían necesitando limpieza, los papeles requerían organización y los espacios demandaban el cuidado meticuloso que ella siempre proporcionaba. Lo que Carmen no esperaba era que Alejandro, observando desde su oficina a oscuras cómo ella continuaba trabajando con la misma dedicación de siempre, tomaría la decisión de quedarse también. No porque tuviera tareas urgentes que no pudieran esperar, sino porque algo en la determinación silenciosa de Carmen lo inspiraba de una manera que no podía explicar completamente. El edificio, ahora prácticamente vacío y bañado solo por la luz natural que entraba a través de sus enormes ventanales, se había convertido en un escenario completamente diferente. Era como si el mundo exterior hubiera desaparecido temporalmente, creando un espacio íntimo y único donde las jerarquías corporativas parecían menos importantes que las conexiones humanas auténticas. En esa penumbra cálida que había transformado las oficinas de Tec Madrid en un espacio completamente diferente, Alejandro tomó una decisión que le pareció la más natural del mundo, pero que en realidad requería un valor considerable. Se dirigió hacia la pequeña cocina del piso, donde guardaban provisiones para emergencias, y regresó con 2 botellas de agua fría y un paquete de galletas. No era mucho, pero había algo profundamente humano en ese gesto simple. Cuando se acercó a Carmen, que continuaba trabajando meticulosamente incluso bajo esas condiciones inusuales, lo hizo con una delicadeza que contrastaba completamente con la autoridad empresarial que normalmente proyectaba. «Pensé que podrías tener sed», le dijo, extendiéndole una de las botellas. «Sin aire acondicionado, esto se está volviendo bastante caluroso». La conversación que surgió a partir de ese momento fue diferente a cualquier intercambio que hubieran tenido antes. Sin las distracciones típicas de un día laboral normal, sin el constante zumbido de las máquinas y las interrupciones de otros empleados, ambos se encontraron en un espacio donde las máscaras profesionales parecían innecesarias. Era como si el apagón hubiera creado una burbuja temporal donde 2 seres humanos podían simplemente ser auténticos. «Carmen», comenzó Alejandro con una curiosidad genuina que había estado creciendo durante semanas. «Siempre llegas mucho antes que cualquier otra persona. ¿Hay alguna razón particular para eso?» Su pregunta no tenía el tono de un jefe evaluando la eficiencia de un empleado. Sonaba como alguien que genuinamente quería entender la vida de otra persona. La respuesta de Carmen reveló una verdad oculta que Alejandro jamás había considerado. «Me gusta comenzar temprano, porque puedo concentrarme mejor cuando todo está silencioso», explicó. Pero luego agregó algo que cambió completamente la perspectiva de él sobre su situación. «Y también porque cuanto más temprano termino aquí, más temprano puedo llegar a mi siguiente trabajo». Esas palabras golpearon a Alejandro como una revelación inesperada. En su mundo de decisiones estratégicas y proyecciones financieras, había asumido inconscientemente que todos los empleados del edificio tenían vidas similares a la suya, un trabajo principal que consumía la mayor parte de su tiempo y energía. La idea de que Carmen tuviera que correr a otro empleo después de completar su jornada aquí le abrió los ojos a una realidad que había estado completamente fuera de su radar. «¿Otro trabajo?», preguntó, incapaz de ocultar su sorpresa. La conversación que siguió fue una masterclass en humildad para un hombre que había construido su éxito empresarial, pero que había perdido contacto con las realidades económicas que enfrentan millones de trabajadores todos los días. Carmen, con esa honestidad directa que la caracterizaba, le explicó su rutina laboral completa. Las mañanas las dedicaba a la limpieza de oficinas, donde él la conocía. Las tardes, 3 veces por semana, trabajaba en una pequeña cafetería cerca de la universidad,
sirviendo café y bocadillos a estudiantes y profesores. Los sábados, cuando la mayoría de las personas descansaban o disfrutaban de tiempo libre, ella hacía limpieza adicional en una clínica privada que necesitaba refuerzo de personal los fines de semana. El impacto de esta revelación en Alejandro fue profundo y transformador. Mientras él se quejaba mentalmente de trabajar 10 horas al día en algo que amaba hacer, Carmen estaba trabajando prácticamente 7 días a la semana en empleos que había tomado por pura necesidad, no por pasión. La dedicación que él había observado en su trabajo no era solo profesionalismo, era el carácter de alguien que entendía el valor real del esfuerzo, porque cada euro que ganaba tenía un propósito específico y vital para su familia. La conversación en esa penumbra íntima había abierto una puerta que Carmen no esperaba cruzar jamás. Cuando Alejandro, movido por una curiosidad genuina que iba mucho más allá del intercambio profesional típico, le hizo la pregunta que cambiaría todo el rumbo de su historia. Carmen, si pudieras elegir hacer cualquier cosa en la vida, sin limitaciones económicas o familiares, ¿qué sería? Ella se quedó en silencio por varios segundos. Era una pregunta que nadie le había hecho en años, tal vez nunca de esa manera tan directa y sincera. Carmen había vivido tanto tiempo en modo supervivencia, tomando decisiones basadas únicamente en la necesidad y la responsabilidad, que había enterrado tan profundamente sus propios deseos que casi había olvidado que existían. Pero en esa atmósfera única, donde las barreras sociales y profesionales parecían haber desaparecido temporalmente, algo se despertó en su interior. Siempre fui buena con los números, comenzó Carmen, con una voz que temblaba ligeramente por la vulnerabilidad de compartir algo tan personal. En el instituto, las matemáticas eran lo único que realmente me emocionaba. Mientras mis compañeras luchaban con las ecuaciones, yo las veía como puzzles fascinantes que tenían soluciones perfectas esperando ser descubiertas. Sus ojos se iluminaron al recordar esa pasión que había tenido que abandonar por las circunstancias. Intenté entrar a la universidad 2 veces, continuó, y había una mezcla de nostalgia y dolor en su voz. La primera vez, justo después del instituto, pero mi padre se fue y tuve que empezar a trabajar inmediatamente. La segunda vez, hace 3 años, pensé que tal vez podría estudiar por las noches, pero las notas del examen de acceso no fueron suficientes para una plaza gratuita y la matrícula privada costaba más de lo que ganaba en 6 meses. Alejandro escuchaba cada palabra con una atención que Carmen nunca había experimentado antes. No era la escucha distraída de alguien que espera su turno para hablar. Era la atención completa de una persona que genuinamente se interesaba por entender la vida de otro ser humano. Y lo que más lo impactaba era la inteligencia natural que percibía en Carmen, una capacidad analítica que brillaba a través de sus explicaciones simples, pero precisas. En ese momento, Alejandro tomó una decisión que sorprendió incluso a él mismo por su espontaneidad y sinceridad. Carmen, dijo, inclinándose ligeramente hacia adelante, ¿qué te parecería si yo te enseñara sobre administración de empresas? No como un favor o caridad, sino porque veo en ti un potencial extraordinario que está siendo desperdiciado. La propuesta salió de él de manera tan natural que parecía haber estado gestándose en su subconsciente durante días. Podríamos empezar con conceptos básicos, continuó, con una emoción creciente en su voz. Lectura de balances, análisis de flujo de caja, planificación estratégica, todo lo que necesitas saber para entender cómo funciona realmente el mundo empresarial. Carmen lo miraba con una mezcla de incredulidad y esperanza que hacía que sus ojos brillaran de una manera especial. ¿Pero por qué harías eso por mí?, preguntó, con esa honestidad directa que tanto caracterizaba su manera de relacionarse con el mundo. La respuesta de Alejandro
reveló una verdad oculta sobre su propia transformación personal que ni él mismo había reconocido completamente hasta ese momento. Durante años, había estado tan absorto en el crecimiento de su empresa que había perdido de vista la razón fundamental por la cual había comenzado Tech Madrid: el deseo de crear oportunidades y marcar una diferencia real en la vida de las personas. La pregunta de Carmen había tocado el núcleo mismo de las motivaciones de Alejandro, obligándolo a confrontar verdades sobre sí mismo que había mantenido enterradas bajo años de éxito empresarial y reconocimiento profesional. Cuando ella le preguntó directamente por qué estaría dispuesto a invertir su tiempo en enseñarle, él se tomó un momento para reflexionar antes de responder, porque entendía que esa conversación merecía total honestidad. «Carmen», comenzó Alejandro, con una sinceridad que sorprendió incluso a él mismo, «conversando contigo estos últimos días, he recordado algo fundamental que había perdido de vista. Cuando comencé Tech Madrid hace años, mi motivación principal no era construir una empresa exitosa o generar beneficios extraordinarios. Era crear oportunidades reales para que las personas pudieran desarrollar su potencial y transformar sus vidas». Sus palabras llevaban el peso de una revelación personal profunda. Me di cuenta de que me había vuelto tan obsesionado con el crecimiento corporativo y las estrategias de mercado que había olvidado por completo el impacto humano de lo que hacemos. Tú me has devuelto esa perspectiva, esa conexión con el propósito original de todo esto. La honestidad de Alejandro resonó profundamente en Carmen, quien había aprendido a reconocer la autenticidad después de años de enfrentar promesas vacías y decepciones. Había algo en la forma en que él hablaba, en la vulnerabilidad que mostraba al admitir sus propias limitaciones, que la convenció de que esta oportunidad era genuina. Y así comenzó una de las aventuras educativas más extraordinarias que ninguno de los dos había experimentado jamás. Los lunes, miércoles y viernes, después de que Carmen completara su jornada laboral regular, se reunían en la sala de conferencias de Tech Madrid para lo que oficialmente llamaron sesiones de desarrollo profesional, pero que en realidad se convirtieron en algo mucho más profundo y transformador. Alejandro descubrió que tenía un talento natural para la enseñanza que nunca había explorado. Su capacidad para descomponer conceptos empresariales complejos en elementos comprensibles y prácticos era extraordinaria. Podía tomar ideas abstractas sobre análisis financiero, estrategias de marketing o gestión operativa y traducirlas en ejemplos concretos que Carmen podía relacionar directamente con sus experiencias cotidianas. La metodología que desarrolló era revolucionaria en su simplicidad. En lugar de comenzar con teorías áridas y fórmulas complicadas, Alejandro conectaba cada concepto con situaciones reales que Carmen conocía. Cuando explicaba flujo de caja, usaba el ejemplo de la cafetería donde ella trabajaba y cómo los ingresos diarios debían cubrir los gastos semanales de proveedores. Cuando hablaba de servicio al cliente, analizaban juntos por qué ciertos clientes regresaban constantemente a esa misma cafetería, mientras otros probaban una vez y no volvían jamás. Lo más fascinante de todo el proceso era cómo Carmen absorbía cada concepto con una voracidad intelectual que había estado reprimida durante años. Sus preguntas eran perspicaces. Sus conexiones entre diferentes ideas eran sorprendentemente sofisticadas y su capacidad para aplicar lo aprendido a situaciones nuevas demostraba una inteligencia natural que iba mucho más allá de lo que cualquier título universitario podría certificar. Alejandro se encontraba esperando esas sesiones con una anticipación que no había sentido desde sus primeros años como emprendedor. Cada encuentro le recordaba la emoción de descubrir algo nuevo, de ver cómo una mente brillante se expandía y crecía ante sus ojos.
3 semanas después del inicio de estas sesiones extraordinarias, sucedió algo que confirmó todas las intuiciones que Alejandro había tenido sobre el potencial intelectual de Carmen. Era una tarde de miércoles y estaban revisando conceptos de análisis financiero cuando Carmen hizo una observación que dejó a Alejandro genuinamente impresionado por su perspicacia natural. «Espera», dijo Carmen, interrumpiendo suavemente la explicación mientras examinaba los números en la pizarra. «Si entiendo correctamente, esta empresa está ganando dinero en el papel, pero podría tener serios problemas de liquidez porque cobra a sus clientes cada 90 días, pero tiene que pagar a sus proveedores cada 30 días». La revelación de que Carmen había comprendido intuitivamente una de las distinciones más complejas en el mundo empresarial, la diferencia fundamental entre rentabilidad y flujo de caja, dejó a Alejandro momentáneamente sin palabras. Era un concepto que muchos empresarios experimentados luchaban por entender completamente. Y ella lo había captado, no solo teóricamente, sino aplicándolo a una situación práctica. «Es exactamente lo que pasa en la cafetería donde trabajo», continuó Carmen, con esa capacidad natural para conectar teoría con realidad que la caracterizaba. «El dueño, señor Antonio, siempre se queja de que tiene que pagar a los proveedores todas las semanas, pero los clientes corporativos que piden almuerzos ejecutivos solo pagan al final del mes. Ahora entiendo por qué siempre anda estresado a mitad de mes, aunque el negocio sea rentable». Esta demostración de comprensión analítica reveló algo extraordinario. Carmen no solo estaba memorizando conceptos, sino que estaba desarrollando verdadero pensamiento empresarial estratégico. Su mente estaba estableciendo conexiones sofisticadas entre diferentes aspectos del mundo de los negocios, de una manera que indicaba un talento natural excepcional. Sin embargo, no todo en esta transformación iba a desarrollarse en el ambiente protegido de sus sesiones de aprendizaje. La realidad del entorno laboral comenzó a presentar desafíos que ninguno de los dos había anticipado completamente. Las otras empleadas de limpieza habían comenzado a notar que Carmen permanecía en el edificio después de su horario regular y que parecía tener una relación especial con el CEO de Tec Madrid. Valdirene, una mujer de 45 años que llevaba 15 años trabajando en servicios de limpieza y que había desarrollado una amargura considerable hacia cualquier forma de progreso o cambio, se convirtió en la voz principal de la crítica maliciosa. Durante los descansos en el comedor del sótano, comenzó a hacer comentarios venenosos que revelaban más sobre sus propias frustraciones que sobre la realidad de la situación de Carmen. Muy conveniente que justamente a la más joven y bonita le hayan ofrecido clases particulares con «el jefe», murmuraba Valdirene cada vez que Carmen salía del comedor. «Todos sabemos cómo consiguen los ascensos las chicas como ella. No es precisamente por su inteligencia». Sus insinuaciones eran deliberadamente crueles y diseñadas para sembrar dudas tanto en Carmen como en las otras empleadas sobre la naturaleza real de la relación educativa que se había desarrollado. Valdirene había convertido los logros genuinos de Carmen en algo sórdido y calculado, reduciendo una oportunidad de crecimiento intelectual auténtico a estereotipos despectivos sobre mujeres que supuestamente usan su apariencia para obtener ventajas profesionales. El impacto psicológico de estos comentarios en Carmen fue devastador, especialmente porque atacaban directamente su integridad personal y profesional. La tensión que había estado creciendo silenciosamente en los pasillos del edificio finalmente explotó de la manera más directa y dolorosa posible. Fue durante el descanso del almuerzo, en el pequeño comedor del sótano donde las empleadas de limpieza solían reunirse para compartir sus comidas sencillas y conversar sobre sus vidas. Carmen había entrado como siempre, con esa tranquilidad natural que la caracterizaba,
sin sospechar que estaba caminando directamente hacia una confrontación que pondría a prueba toda la fortaleza interior que había estado construyendo. Valdirene, que había estado esperando el momento perfecto para descargar toda su frustración acumulada, no perdió tiempo en sutilezas. «Mira quién llegó», dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Nuestra nueva ejecutiva en entrenamiento. Dime, Carmen, ¿cómo está progresando tu educación empresarial especial?» El sarcasmo en su voz era tan denso que parecía llenar todo el pequeño espacio, pero Valdirene no se detuvo ahí. Lo que siguió fue un ataque directo y cruel que reveló la profundidad de su resentimiento. «Todos sabemos exactamente cómo conseguiste esas clases privadas con el jefe guapo. No me vengas con cuentos de que es por tu inteligencia, porque aquí todas trabajamos igual de duro y nadie más ha recibido esa atención tan especial». Las palabras golpearon a Carmen como bofetadas físicas, pero algo extraordinario sucedió en ese momento. En lugar de encogerse o huir, la transformación que había estado experimentando durante las últimas semanas le dio la fortaleza necesaria para defender no solo su integridad, sino su derecho fundamental al crecimiento personal. Con una dignidad que sorprendió incluso a ella misma, Carmen se irguió completamente y enfrentó directamente a Valdirene. «Valdirene», dijo con una voz firme pero controlada, «estoy estudiando porque demostré interés y capacidad para aprender. Si tú o cualquier otra persona hubiera mostrado curiosidad por entender cómo funcionan los negocios, estoy segura de que también habría tenido oportunidades». Su respuesta no era defensiva. Era una declaración poderosa de su derecho a aspirar a algo mejor. «Mi valor como persona no se reduce a insinuaciones maliciosas», continuó Carmen, y había una fuerza en su voz que venía de un lugar muy profundo. «Trabajo honestamente, estudio por las tardes porque quiero crecer, y no voy a permitir que nadie convierta mi dedicación en algo sucio». El silencio que siguió a estas palabras fue elocuente. Incluso Valdirene parecía haber quedado sin argumentos frente a la dignidad inquebrantable que Carmen había demostrado. Pero el costo emocional de esa confrontación fue considerable, y Carmen salió del comedor sintiendo que su mundo seguro había sido sacudido violentamente. Esa tarde, cuando llegó a su sesión regular con Alejandro, era evidente que algo había cambiado. Aunque intentó concentrarse en los conceptos de gestión operativa que estaban revisando, su mente estaba claramente preocupada. Alejandro, que había desarrollado una sensibilidad especial para leer las emociones de Carmen, notó inmediatamente que algo la perturbaba profundamente. Cuando finalmente le preguntó ¿qué había sucedido? Carmen le contó toda la historia con esa honestidad directa que siempre caracterizaba sus conversaciones. La reacción de Alejandro fue inmediata y categórica. Carmen le dijo con una convicción que no admitía dudas: «No permitas que la mediocridad de otras personas limite tu crecimiento. Las personas que atacan el éxito ajeno normalmente lo hacen porque han abandonado sus propios sueños». Su apoyo no se limitó a palabras consoladoras. Fue una reafirmación completa de su confianza en las capacidades excepcionales que había observado en ella durante estas semanas. El apoyo incondicional de Alejandro había fortalecido algo fundamental en Carmen, pero lo que sucedió la semana siguiente superó todas sus expectativas sobre hacia dónde podía llevarla esta nueva confianza en sí misma. Era viernes por la tarde, al final de una de sus sesiones regulares de aprendizaje, cuando Alejandro tomó una decisión que cambiaría para siempre la trayectoria profesional de Carmen. «Carmen», comenzó con esa seriedad reflexiva que ella había aprendido a reconocer cuando él estaba considerando algo importante, «el martes tenemos una reunión crucial con Tech Solutions, una empresa especializada en sistemas hospitalarios que quiere modernizar completamente su gestión de pacientes. Me gustaría que participaras». La propuesta la tomó completamente por sorpresa.
Durante todas estas semanas de aprendizaje, habían estado trabajando con casos teóricos, ejemplos hipotéticos y situaciones simuladas. La idea de participar en una reunión real, con clientes reales que tomarían decisiones millonarias basadas en lo que se discutiera en esa sala, era tanto emocionante como absolutamente aterradora. ¿Estás seguro?, preguntó Carmen, sintiendo cómo su corazón se aceleraba. ¿Qué pasa si digo algo incorrecto? ¿Qué pasa si los clientes se preguntan por qué hay una empleada de limpieza en una reunión estratégica? Sus miedos eran comprensibles, pero Alejandro vio en ellos precisamente la humildad y la seriedad que la convertían en la candidata perfecta para esta oportunidad. Carmen respondió con una convicción que ella nunca había visto antes. Durante estas semanas has demostrado una comprensión de los negocios que va mucho más allá de lo que muchos consultores experimentados logran. Tienes una perspectiva única porque entiendes tanto los aspectos operativos como las necesidades humanas reales. Eso es exactamente lo que este proyecto necesita. El fin de semana que siguió fue una montaña rusa emocional para Carmen. Había decidido aceptar el desafío, pero ahora enfrentaba la realidad práctica de prepararse para algo completamente fuera de su zona de confort. Su primera preocupación era puramente logística. ¿Qué ponerse para una reunión empresarial de alto nivel cuando tu guardarropa consistía principalmente en uniformes de trabajo y ropa casual básica? Con la ayuda de Isabel, quien había desarrollado un buen ojo para la moda durante sus años universitarios, Carmen logró crear un atuendo profesional, combinando piezas que ya tenía con algunas adquisiciones estratégicas. Una blusa blanca impecable, un blazer oscuro que habían encontrado en una tienda de segunda mano, y los zapatos formales que había comprado años atrás para una entrevista de trabajo. El resultado era sobrio, elegante y completamente apropiado para el entorno corporativo. Pero la preparación física era solo una parte del desafío. Alejandro había pasado el fin de semana enviándole información detallada sobre Tech Solutions, sus desafíos actuales y los objetivos específicos del proyecto de modernización. Carmen estudió cada documento con la misma intensidad que había aplicado a sus lecciones nocturnas, tomando notas extensas y preparando preguntas que demostraran que entendía realmente de qué se trataba la reunión. La verdad oculta de todo este proceso de preparación era que Carmen estaba experimentando una transformación de mentalidad que iba mucho más allá del ámbito profesional. Por primera vez en su vida, se estaba preparando para ser evaluada no por su capacidad de ejecutar tareas físicas, sino por su inteligencia, su perspicacia y su capacidad de contribuir ideas valiosas a decisiones empresariales importantes. El martes llegó con esa mezcla de nerviosismo y emoción que solo experimentamos cuando estamos a punto de enfrentar algo que podría cambiar completamente el curso de nuestras vidas. Carmen había llegado al edificio 2 horas antes de lo usual, no para trabajar, sino para prepararse mentalmente para lo que sería su debut en el mundo de las reuniones empresariales de alto nivel. Cuando entró a la elegante sala de conferencias de Tech Madrid, con sus ventanales panorámicos y su mesa de cristal imponente, sintió por un momento que estaba cruzando un umbral invisible hacia un universo completamente diferente. La presentación de Alejandro fue impecable, como siempre. Explicó las capacidades técnicas de Tech Madrid, mostró casos de éxito anteriores y delineó la propuesta para modernizar el sistema de gestión de pacientes de Tech Solutions. Carmen observaba y tomaba notas, absorbiendo cada detalle y reconociendo muchos de los conceptos que habían estudiado juntos durante esas sesiones nocturnas que ahora parecían haber sido una preparación específica para este momento. Pero fue cuando la doctora Fernanda,
la directora de operaciones de Tech Solutions, planteó una preocupación específica sobre la resistencia del personal a los cambios tecnológicos, que Carmen sintió que había llegado su momento. Nuestro mayor desafío, explicó la doctora, no es la tecnología en sí, sino conseguir que enfermeras y técnicos con décadas de experiencia se adapten a sistemas completamente nuevos. Algunos tienen miedo de que los nuevos procesos los hagan parecer incompetentes. Alejandro estaba formulando una respuesta cuando notó que Carmen había levantado ligeramente la mano, una señal sutil que habían acordado para indicar que tenía algo valioso que contribuir. La decisión de darle la palabra en ese momento fue arriesgada, pero su instinto le decía que Carmen tenía exactamente la perspectiva que esa conversación necesitaba. Carmen tiene experiencia directa con situaciones similares, dijo Alejandro, pasándole la palabra con una confianza que la tranquilizó inmediatamente. Lo que siguió fue una demostración extraordinaria de cómo la experiencia real, combinada con una comprensión profunda de la naturaleza humana, puede generar insights más valiosos que años de teoría académica. He trabajado con personal de limpieza en hospitales, comenzó Carmen, con una voz que se fortalecía con cada palabra, y lo que he observado es que la resistencia casi nunca es realmente sobre la tecnología, es sobre el miedo a perder dignidad profesional. Cuando le dices a alguien con 20 años de experiencia que el método que siempre ha usado está obsoleto, esa persona se siente desvalorizada. Su perspectiva era revolucionaria en su simplicidad. Pero si en lugar de eso les explicas que su experiencia es invaluable y que la nueva tecnología va a potenciar lo que ya saben hacer bien, la receptividad cambia completamente. Es la diferencia entre hacerlos sentir reemplazados o hacerlos sentir empoderados. El silencio que siguió a sus palabras no era incómodo, era el silencio de personas procesando una idea genuinamente valiosa. Doctor Marcelo, el director general de Tech Solutions, se inclinó hacia adelante con evidente interés. Esa es una perspectiva fascinante. ¿Cómo aplicaríamos eso específicamente a nuestro proceso de implementación? La respuesta de Carmen demostró que no solo tenía perspicacia psicológica, sino también capacidad estratégica práctica. Sugirió incluir al personal más experimentado en el desarrollo de los protocolos de entrenamiento, convertirlos en mentores del nuevo sistema en lugar de simplemente receptores de entrenamiento. Era una solución que transformaba la resistencia en liderazgo. El impacto de su contribución fue inmediato y tangible. Al final de la reunión, los representantes de Tech Solutions no solo habían quedado impresionados con la propuesta técnica de Tech Madrid, sino que específicamente solicitaron que las observaciones de Carmen fueran incorporadas formalmente en la propuesta final. Más aún, pidieron que ella formara parte oficial del equipo del proyecto, como consultora especializada en implementación y gestión del cambio. Cuando la puerta de la sala de reuniones se cerró y los clientes de Tech Solutions se alejaron por el pasillo comentando entusiasmados sobre la propuesta, Carmen y Alejandro quedaron solos en un silencio que estaba cargado de electricidad emocional. El éxito profesional que acababan de experimentar había creado una intimidad nueva entre ellos, una sensación compartida de logro que iba mucho más allá de los negocios. Alejandro se acercó a la ventana, observando el bullicio de Madrid allá abajo, pero su mente estaba completamente concentrada en la mujer extraordinaria que estaba a solo unos metros de distancia. Durante meses había luchado contra sentimientos que crecían cada día, tratando de convencerse de que lo que sentía por Carmen era solo admiración profesional, respeto por su inteligencia o fascinación por su capacidad de crecimiento. Pero lo que acababa de presenciar en esa reunión había destruido todas sus defensas racionales. Carmen, dijo, volviéndose hacia ella con una intensidad en los ojos,
que ella nunca había visto antes. Necesito decirte algo que he estado tratando de ignorar durante demasiado tiempo. Su voz tenía esa calidad vulnerable que aparece cuando alguien está a punto de cruzar un punto de no retorno emocional. La confesión que siguió fue uno de esos momentos que cambian para siempre la dinámica entre dos personas. Lo que siento por ti ha dejado de ser admiración profesional hace mucho tiempo, continuó Alejandro, con una honestidad que la sorprendió por su intensidad. Me he enamorado de ti, Carmen, no solo de tu inteligencia o de tu capacidad de trabajo, sino de quién eres como persona, de tu fortaleza, de tu generosidad, de esa luz que irradias incluso en los momentos más difíciles. Sus palabras cayeron sobre Carmen como una revelación que había estado esperando y temiendo al mismo tiempo. Durante semanas había sentido que algo estaba cambiando entre ellos, una conexión que iba más allá de la relación profesor-estudiante que habían establecido oficialmente. Pero escucharlo expresado tan directamente la confrontó con una realidad emocional para la cual no estaba completamente preparada. El impacto de esa confesión generó en Carmen una cascada de emociones contradictorias que la dejaron momentáneamente sin palabras. Por un lado, había una parte de ella que había comenzado a desarrollar sentimientos similares, una atracción que iba mucho más allá de la gratitud profesional. Por otro lado, sus inseguridades más profundas comenzaron a atacar inmediatamente la posibilidad de que algo así pudiera ser genuino. Alejandro respondió finalmente, con una voz que temblaba ligeramente. Tengo miedo de que estés confundiendo admiración con algo más profundo. Somos de mundos completamente diferentes. Tú eres el CEO de una empresa exitosa, tienes educación universitaria, conexiones sociales, un futuro brillante. Yo limpio oficinas para vivir. Sus miedos revelaban una verdad oculta sobre cómo la sociedad puede condicionar a las personas para que se sientan indignas de ciertos tipos de amor o reconocimiento. Carmen había internalizado durante años la idea de que su valor como persona estaba limitado por su posición socioeconómica, y la posibilidad de que alguien como Alejandro pudiera verla como una igual emocional desafiaba fundamentalmente esas creencias limitantes. ¿Qué pasa cuando la novedad se desvanezca?, continuó, expresando el miedo más profundo que la atormentaba. ¿Qué pasa cuando te des cuenta de que realmente somos incompatibles? Yo no sé cómo comportarme en tu mundo, no conozco las reglas sociales, no tengo la educación formal que esperan las personas de tu círculo. La vulnerabilidad de Carmen en ese momento era desgarradora, porque revelaba años de condicionamiento social que la habían hecho creer que el amor genuino entre personas de diferentes clases sociales era una fantasía romántica, no una posibilidad real. La respuesta de Alejandro a los miedos vulnerables de Carmen fue una demostración extraordinaria de madurez emocional y autenticidad que reveló la profundidad real de sus sentimientos. En lugar de intentar minimizar sus preocupaciones o ofrecer garantías vacías, él se tomó un momento para organizar sus pensamientos antes de responder, porque entendía que esta conversación definiría todo el futuro de su relación. Carmen, comenzó, acercándose a ella con pasos lentos y deliberados. ¿Crees que no he pensado en todo eso? Durante meses he analizado estos sentimientos como analizaría cualquier decisión empresarial importante. He considerado las diferencias sociales, las complicaciones profesionales, las opiniones de otros. ¿Y sabes cuál fue mi conclusión después de todo ese análisis? Su voz tenía esa calidad de convicción profunda que solo aparece cuando alguien ha luchado internamente con una verdad y ha emergido completamente seguro de ella. Que por primera vez en años, cuando estoy contigo, no estoy pensando en estrategias de mercado, en competencia, en crecimiento empresarial. Estoy pensando en cómo es maravilloso tener a alguien que realmente me ve,
no al CEO exitoso, sino al hombre que quiero ser. La transformación que Alejandro estaba describiendo era profundamente personal y reveladora. Durante años había construido su identidad completamente alrededor de su éxito profesional, definiendo su valor como persona a través de logros empresariales y reconocimiento externo. Pero Carmen había despertado en él una dimensión humana que había estado dormida, una capacidad de conexión genuina que iba mucho más allá de los roles sociales. «Tú me haces querer ser una persona mejor», continuó, con una honestidad que la conmovió profundamente. «No mejor CEO, no más exitoso empresarialmente, sino mejor ser humano, más consciente, más generoso, más conectado con lo que realmente importa en la vida». Esta declaración reveló una verdad oculta sobre cómo las relaciones auténticas pueden transformar a las personas a nivel fundamental. Alejandro no estaba enamorado de una fantasía o proyección. Estaba enamorado de alguien que había despertado aspectos de sí mismo que ni siquiera sabía que existían. Pero antes de que Carmen pudiera procesar completamente el impacto emocional de esas palabras, la realidad práctica irrumpió en su momento íntimo de la manera más inesperada y perfecta posible. El teléfono de Alejandro sonó con una llamada que cambiaría todo el contexto de su conversación. Era Dr. Marcelo de Tech Solutions, y su mensaje era tan extraordinario que Alejandro activó el altavoz para que Carmen pudiera escucharlo directamente. «Alejandro, hemos estado discutiendo la reunión de esta tarde y queremos formalizar una propuesta específica». Las observaciones de Carmen sobre gestión del cambio fueron exactamente lo que necesitábamos escuchar. «Queremos crear un puesto de consultora especializada en implementación y entrenamiento, diseñado específicamente para ella». La propuesta laboral no era una posición genérica, adaptada para encajar con las habilidades de Carmen. Era un cargo completamente nuevo, creado porque sus contribuciones únicas habían demostrado una necesidad que ni siquiera sabían que tenían. Era el reconocimiento profesional más validador que ella podría haber imaginado. «Entendemos que no tiene experiencia formal en consultoría», continuó Dr. Marcelo, «pero lo que demostró hoy fue algo que no se aprende en universidades. Comprensión intuitiva de las dinámicas humanas en entornos de cambio tecnológico. Eso es exactamente lo que nuestros proyectos necesitan». El impacto de esta llamada era transformador en múltiples niveles. No solo validaba profesionalmente todo el crecimiento que Carmen había experimentado, sino que también resolvía una de sus preocupaciones más profundas sobre la diferencia de posiciones entre ella y Alejandro. Cuando Carmen colgó el teléfono después de confirmar su aceptación de la propuesta de Tech Solutions, algo fundamental había cambiado en la forma en que se veía a sí misma y al mundo que la rodeaba. Por primera vez en su vida adulta, estaba tomando una decisión que no estaba motivada únicamente por la supervivencia económica o la responsabilidad familiar. Era una elección basada en lo que ella realmente quería, en sus aspiraciones personales, en su crecimiento como ser humano. Esta transformación de mentalidad era revolucionaria para alguien que había pasado años funcionando exclusivamente en modo automático, tomando trabajos por necesidad, sacrificando sueños por obligación, posponiendo deseos personales por responsabilidades familiares. Ahora, por primera vez, Carmen estaba eligiendo conscientemente un camino que la emocionaba, que la desafiaba intelectualmente, que la hacía sentir valorada por sus capacidades reales. «Alejandro», dijo, volviéndose hacia él con una claridad en los ojos que él nunca había visto antes, «acepto la propuesta laboral. Y también acepto explorar lo que hay entre nosotros». Sus palabras fueron simples, pero llevaban el peso de una decisión profundamente meditada que representaba un punto de inflexión total en su vida. La sonrisa que se formó en el rostro de Alejandro era de pura alegría mezclada con alivio.
Durante meses había estado navegando sentimientos complejos, tratando de equilibrar su atracción personal con su respeto profesional por Carmen, preguntándose si ella podría llegar a sentir algo similar por él. La respuesta que acababa de recibir era todo lo que había esperado y más. «Carmen», dijo, acercándose a ella con pasos que parecían cargados de significado, «quiero que sepas que no estoy enamorado de una versión idealizada de ti, ni de lo que podrías llegar a ser. Estoy enamorado de quien eres exactamente ahora. Tu inteligencia natural, tu fortaleza silenciosa, tu capacidad de encontrar dignidad en cualquier trabajo que hagas». Sus palabras tocaron algo profundo en el corazón de Carmen, porque representaban algo que ella había buscado inconscientemente durante toda su vida. Ser vista, valorada y amada por quien realmente era, no por quien otros esperaban que fuera o por el rol que las circunstancias la habían obligado a desempeñar. Cuando Alejandro se acercó lo suficiente como para tocar suavemente su rostro, Carmen sintió que todo el viaje emocional de los últimos meses había llevado exactamente a este momento. No era solo atracción física o gratitud por las oportunidades que él le había dado. Era una conexión genuina entre dos personas que se habían visto realmente el uno al otro, más allá de las máscaras sociales y profesionales. El beso que siguió fue suave, respetuoso, cargado de promesas silenciosas y de una ternura que hablaba de un amor que había crecido gradualmente, basado en comprensión mutua y admiración genuina. Para Carmen, ese momento representó la culminación de una transformación que había comenzado con una simple rosa blanca y se había convertido en una revolución completa de su autoestima y sus posibilidades futuras. Era como si todas las piezas dispersas de su vida finalmente hubieran encontrado su lugar correcto. El trabajo que la desafiaba intelectualmente, el reconocimiento profesional que había ganado por mérito propio, y ahora una conexión emocional con alguien que la veía como una igual, como una compañera digna de respeto y amor. 6 meses después de aquel momento transformador en la sala de reuniones, la vida de Carmen había experimentado una metamorfosis tan completa que a veces ella misma se sorprendía al reflexionar sobre el camino recorrido. Su nueva oficina en Tec Madrid, con vista a los tejados de Madrid, era un símbolo tangible de una transformación que iba mucho más allá de lo físico. Carmen Santos, quien había comenzado como empleada de limpieza, ahora ostentaba el título de coordinadora de implementación de proyectos, un cargo que había evolucionado naturalmente a medida que sus capacidades se hacían cada vez más evidentes. Lo más extraordinario de su ascenso profesional era que no había sido resultado de favoritismo o conexiones personales, sino de un mérito tan indiscutible que incluso los escépticos más persistentes habían tenido que reconocer su valor. Las empresas clientes de Tec Madrid habían comenzado a solicitar específicamente su participación en proyectos nuevos, reconociendo que sus insights sobre gestión del cambio y implementación tecnológica generaban resultados excepcionales. Su enfoque revolucionario hacia la resistencia al cambio había transformado la forma en que Tec Madrid abordaba todos sus proyectos de modernización. Carmen había demostrado que entender la psicología humana era tan importante como dominar la tecnología, y esta perspectiva había generado un impacto medible en la satisfacción de los clientes y en las tasas de éxito de implementación. El reconocimiento profesional que había ganado era genuino y bien merecido. Sus colegas la respetaban no solo por su inteligencia natural, sino por su capacidad de mantener la humildad y la autenticidad que siempre la habían caracterizado, incluso mientras navegaba espacios corporativos que antes le habrían resultado intimidantes. Fue en este contexto de éxito profesional consolidado que Alejandro tomó la decisión de hacer público su relación con Carmen.
La forma en que manejó este anuncio reveló tanto su madurez como líder como su comprensión profunda de las dinámicas sociales que rodeaban su historia. En lugar de una declaración formal o comunicado empresarial, Alejandro eligió un enfoque natural y orgánico. Durante la fiesta anual de TecMadrid, celebrada en una elegante terraza con vista panorámica de la ciudad, simplemente comenzó a presentar a Carmen como su pareja cuando interactuaban con clientes, empleados e invitados especiales. La reacción fue reveladora y reconfortante. La mayoría de las personas que conocían a Carmen profesionalmente recibieron la noticia con genuina alegría y apoyo. Era prácticamente imposible interactuar con ella y no reconocer que se trataba de una persona extraordinaria, cuya presencia en la vida de Alejandro parecía tan natural como lógica. Los clientes que habían trabajado directamente con Carmen expresaron su satisfacción de ver que TecMadrid había encontrado y valorado el talento excepcional. Sus colegas, que habían sido testigos de su crecimiento profesional y su contribución invaluable a la empresa, entendían perfectamente por qué dos personas tan dedicadas y auténticas habían desarrollado una conexión tan profunda. Incluso Valdirene, quien inicialmente había sido la voz más crítica, había tenido que reconocer silenciosamente que sus prejuicios habían sido infundados. La transformación de Carmen era tan evidente y su éxito tan merecido que mantener actitudes negativas habría requerido un nivel de negación que incluso ella no podía sostener. La verdadera medida del crecimiento personal de Carmen se hizo evidente en la forma en que comenzó a manejar las críticas y comentarios negativos que, inevitablemente, siguieron apareciendo ocasionalmente. Valdirene, quien nunca había logrado superar completamente su resentimiento, continuaba haciendo comentarios ácidos de vez en cuando, pero ahora sus palabras rebotaban contra una Carmen completamente transformada, como gotas de lluvia contra un cristal bien templado. La diferencia fundamental era que Carmen había desarrollado algo que no poseía antes: una confianza genuina en su propio valor que no dependía de la validación externa. Ya no necesitaba la aprobación de otros para saber que merecía las oportunidades que había ganado, ni para sentirse segura de las decisiones que había tomado. Había aprendido una lección invaluable sobre la naturaleza humana. Las personas que intentan disminuir el éxito ajeno normalmente lo hacen porque han abandonado sus propios sueños. Esta nueva perspectiva la liberó de una carga emocional que había llevado durante años. Carmen entendió que los comentarios negativos revelaban más sobre las inseguridades y frustraciones de quienes los hacían que sobre su propia realidad. Era una sabiduría que la transformó no solo profesionalmente, sino como ser humano completo. Lo más hermoso de toda esta historia era cómo ambos, Carmen y Alejandro, habían encontrado en el otro exactamente lo que sus almas habían estado buscando sin saberlo. Alejandro se había enamorado de la mujer fuerte, inteligente y auténtica que Carmen siempre había sido, incluso cuando ella misma no lo sabía. Su amor no era por una versión mejorada o transformada de ella, sino por las cualidades esenciales que habían estado allí desde el principio, esperando la oportunidad correcta para brillar. Carmen, por su parte, había encontrado en Alejandro algo igualmente extraordinario, alguien capaz de ver su potencial cuando ni ella misma lo reconocía. Él no había intentado cambiarla o moldearla según sus expectativas. Había proporcionado simplemente el espacio, la oportunidad y el estímulo necesarios para que ella descubriera por sí misma de qué era capaz. Su relación se había convertido en un ejemplo viviente de cómo el amor auténtico no se trata de completar a otra persona, sino de crear un espacio donde ambas personas puedan convertirse en las mejores versiones de sí mismas. Era una historia que demostraba
que las conexiones más profundas a menudo surgen no de la similitud superficial, sino del reconocimiento